Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Excel avanzado impartido por Hoxman Editores. En este vídeo vamos a explicar qué es una función y vamos a ver las partes que tiene una función. Además aprenderemos a utilizar algunas de las funciones más básicas. Empezamos definiendo una función. Una función es simplemente una fórmula con un determinado nombre. Hay funciones que nos permiten realizar determinadas tareas de forma mucho más sencilla que con una fórmula. Por ejemplo, disponemos de una función para realizar sumas. Vamos a ver con un sencillo ejemplo cómo podríamos sumar las ventas de un vendedor en los 3 meses. Vamos a utilizar para ello la función suma. Las funciones tienen 3 partes claramente diferenciadas. La primera parte es el signo igual. Toda función debe comenzar con un signo igual. Seguidamente debemos poner el nombre de la función, en este caso suma. Observad que al escribir una S, Excel muestra un pequeño asistente con aquellas funciones que empiezan por la letra S. Si continúo escribiendo, Excel mostrará solamente aquellas funciones que empiezan por la S y la U. Para elegir la función que quiero utilizar bastaría con que me moviese con las teclas de cursor, flecha arriba y flecha abajo, hasta seleccionar la función que quiero utilizar. Una vez hecho esto, simplemente pulso la tecla tabulador y el asistente escribe la función por mí y me muestra la sintaxis de la función. La sintaxis es cómo se escribe esta función de forma correcta. Si observáis, aparte de la función suma, tengo que incluir un argumento. El argumento son aquellos datos, aquellos números, aquellos rangos que van entre paréntesis. Si observáis, tengo número 1, punto y coma, número 2. Fijaos que número 2 va entre corchetes, esto significa que sería opcional, mientras que número 1 está en negrita. Eso significa que ese dato es obligatorio. Bien, lo que voy a hacer aquí en este caso es decirle a Excel qué rango de celdas quiero que me sume. Selecciono con el ratón pulsando y arrastrando el rango de celdas comprendido entre B3 y D3, que son las ventas de Juan López durante los meses de enero, febrero y marzo. Si observáis, Excel ha copiado el rango y pone B3, D3. Esto significa que me va a sumar desde B3 hasta D3. Finalmente cierro el paréntesis. Observad que el asistente ha desaparecido. Esto significa que la función está escrita correctamente, desde el punto de vista de la sintaxis, claro. Pulso la tecla Intro y ya está calculado el resultado. Para hallar las ventas del resto de vendedores, pulso y arrastro desde la esquina inferior derecha, o bien hago doble clic y ya estarían calculadas. Bien, para calcular la suma de los vendedores en el mes de enero, vuelvo a utilizar la función suma. Para ello, pongo el signo igual, empiezo a teclear la función, elijo la función con las flechas de cursor, pulso el tabulador para que Excel admita la función y ahora le indico qué rango de celdas quiero sumar. Concretamente quiero sumar todo el mes de enero. Una vez hecho esto, observad el rango B3, B11, desde B3 hasta B11, cierro el paréntesis, pulso la tecla Intro y ya tengo sumados todas las ventas de todos los vendedores en el mes de enero. Arrastro hacia la derecha y ya tendría completo todos los datos. Recordad que este mensaje de error significa que la cantidad no cabe en la celda. Lo que tendríamos que hacer es agrandar la columna. Podemos hacerlo pulsando y arrastrando en la línea que divide o bien haciendo doble clic. Bien, las funciones que trae Excel las podéis encontrar en la cinta Fórmulas agrupadas por una serie de categorías. Por ejemplo, funciones lógicas, tenemos la función falso, no, o, sí, etc. Funciones de búsqueda y referencia, funciones financieras, funciones de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas. Y en el apartado más funciones podríamos encontrar funciones estadísticas, funciones de ingeniería, etc. La función suma también se puede utilizar
mediante el botón autosuma. Voy a borrar estos datos y vais a ver cómo haría estas mismas sumas utilizando la función autosuma. Me voy a la cinta inicio, a la ficha de inicio, y observad el botón autosuma. Si quiero sumar enero, febrero y marzo del vendedor Juan López, me sitúo en su casilla, pulso autosuma y vuelvo a pulsar otra vez autosuma. Si os fijáis, la función que ha puesto Excel es B3, D3, desde B3 hasta D3. A continuación hago doble clic para que se rellenen el resto de datos y ya estarían calculados los datos de todos los vendedores. Finalmente, actuaría de la misma forma. Me pongo en la casilla B13 para calcular la suma del total de enero, pulso en autosuma y vuelvo a pulsar en autosuma. De esta forma la suma queda calculada y ya solo queda arrastrar hacia la derecha para completar el resto de celdas. Vamos a utilizar ahora 4 funciones bastante habituales para calcular la suma de cada uno de los vendedores los 3 meses, el promedio de cada vendedor, la venta máxima de los 3 meses y la venta mínima también de los 3 meses. Para ello empezamos a teclear la función suma. Ya sabéis que cuando tenemos seleccionada la función pulsamos la tecla tabulador y Excel automáticamente nos inicia el asistente para que sepamos qué argumentos tenemos que incluir en esta función. Seleccionamos con el ratón las cantidades correspondientes a enero, febrero y marzo y podemos cerrar paréntesis o pulsar la tecla intro y Excel lo cerrará por nosotros. A continuación arrastramos para obtener el resto de valores y vamos a calcular ahora el promedio de ventas de cada uno de los vendedores. La función que se utiliza para calcular la media aritmética se llama promedio. Podríamos hacerlo también con una fórmula, simplemente sumando los valores de enero, febrero y marzo y dividiéndolos entre 3. También podríamos coger la función suma y dividirla entre 3, pero ya que Excel tiene una función para calcular la media aritmética, vamos a emplearla. Empezamos a escribir, pulsamos tabulador para que Excel complete y ahora seleccionamos el rango desde B2 hasta D2. Pulsamos la tecla intro, ya os he comentado que no hace falta cerrar paréntesis, y arrastramos para completar el resto de vendedores. Como veis, la función promedio tiene una sintaxis muy similar a la función suma, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Para calcular la venta máxima utilizamos una función que se llama max y seleccionamos con el ratón el rango completo. Esto lo hacemos así porque queremos calcular cuál ha sido la venta mayor, es decir, el mayor importe en los meses de enero, febrero y marzo de todos los vendedores. Pulsamos la tecla intro y vemos que el valor máximo es 960.000. Para calcular la venta mínima utilizamos la función min. Seleccionamos nuevamente el rango comprendido entre B2 y D9, pulsamos la tecla intro y vemos que la venta más baja ha sido de 32.000. Finalmente vamos a calcular la suma de cada uno de los meses. Tecleamos el nombre de la función, marcamos con el ratón el rango comprendido entre B2 y B9, que son las cantidades correspondientes a enero, pulsamos la tecla intro y ahora arrastramos hacia la derecha hasta completar los valores. Hacemos doble clic para adaptar la columna al ancho de las cantidades introducidas y con esto quedarían vistas las funciones suma, promedio, max y min.